has abierto el portal al mundo de lo sobrenatural, de lo desconocido, de lo paranormal. Desde este momento, los espectros estarán observándote mientras tú conoces sus leyendas. Estás en Recorrido de Leyendas y esto es Señales en el Cielo, Desgracias en la Tierra. Es bien sabido que la astrología ha servido en diferentes épocas y países para predecir acontecimientos funestos, desde los antiguos egipcios, pasando por un Nostradamus en Francia, hasta algunos contemporáneos muy famosos y mediáticos. Pero es en nuestras tierras, Guatemala, donde desde hace muchos siglos la civilización maya ya predecía sucesos gracias a los astros, práctica que dejaron a sus generaciones posteriores y que, aunque en estas épocas tomamos en broma, muchas veces casan coincidentemente con desastres o hechos trágicos. Es así como desde antes de 1500 los mayas ya habían predicho la llegada de los conquistadores españoles, y es el códice el Chilam Balam donde predicen la llegada de los azules, de los extranjeros con barbas rubicundas, de la aparición de los hijos del sol y del resultado funesto de su llegada. Fue luego de eclipses, del paso de cometas y de visiones de astrólogos que estas predicciones fueron hechas, y es en 1524 cuando llegan estos extranjeros a estas tierras. Los lacandones, descendientes directos de los mayas, ya lo sabían, y con la llegada de Tonatiuh llegan pestes, guerras y mucha muerte. Es en 1545 cuando se reporta el avistamiento de cometas y eclipses que interpretan sacerdotes indígenas como catástrofes, y suceden dos hechos importantes en el territorio de la Capitanía General. Una peste, conocida como Cocolitzli por los pueblos mexicas, desoló poblaciones enteras de indígenas desde México hasta nuestras tierras. Y seguido a esto, luego de la muerte de Pedro de Alvarado, 1545, es en septiembre de ese año cuando el volcán conocido como Hunahpu, luego de un temporal, lanza desde su cráter una laguna, una correntada que mata a gran parte de la población de la capital de Guatemala, situada en ese entonces en el Valle de Almolonga, y perece también doña Beatriz de la Cueva, la Sinventura. Desde ese entonces se le conoció a ese volcán como el volcán de agua. Pero los hechos coincidentes siguieron pasando por décadas, por siglos. Los abuelos predecían estos hechos, muy poca gente creía. Y es así como llegamos al año 1837, cuando el cometa Halley, mal presagio para los sabios ancianos, según reportes, podía ser observado a simple vista, incluso en el día, cuando en nuestro país sucede una terrible epidemia de cólera morbus, que deja un saldo de 12.000 fallecidos. Quizá suena poco,
Pero, considerando que en la época, en toda la República Federal de Centroamérica, habían 3 millones de habitantes, fue considerada como una tragedia humana enorme. Iniciaba el nuevo siglo, el siglo XX, un siglo donde todo evolucionó, se modernizó y cambió. Pero antes de esos cambios, sucesos terribles ocurrieron en nuestro país y también en el mundo. Mientras en muchos países se libraba la terrible Primera Guerra Mundial, sucesos astronómicos ocurrían y solo los sabios ancianos prestaban atención y podían entenderlos. El primero ocurre el 14 de diciembre de 1917, un eclipse solar. 11 días después, el 25 de diciembre ocurre un terremoto en nuestra ciudad de 5.6 grados, conocido como el terremoto de Navidad. Luego, el 29 de diciembre, otro fuerte sismo, que termina de destruir edificios. Y el último, ya que desde noviembre los sucesos sísmicos venían ocurriendo y destruyendo poblados como Amatitlán, ocurre el 24 de enero de 1918. 2,000 personas murieron en la capital, en este enjambre de terremotos. Luego ocurre un eclipse total solar el 8 de junio de 1918. Semanas después, la gripe española llega con su manto de muerte sobre nuestro país y desola pueblos completos como Nahualá. 150,000 personas fallecen. Los cementerios no se daban abasto. La gripe española se retira en su corcel de jinete del apocalipsis hasta 1919. Luego de un eclipse anular de sol, ocurrido el 3 de diciembre de 1918. Y llegamos a 1976, exactamente a ese fatídico 4 de febrero. Pero desde meses antes ya se podía ver en el cielo nocturno, y como algunos cuentan, también de día, al cometa West, el cual dejó de verse hasta el 25 de febrero de 1976. Fue una de las tantas veces que justo meses antes la gente comentaba en forma de advertencia: señales en el cielo, desgracias en la tierra. Y con un "ojalá nada malo vaya a pasar", se persignaba. Y justo el 4 de febrero, según algunos a las 3 de la mañana con 33 minutos, un terremoto de magnitud 7.5 destruye casi completamente gran parte del país, dejando más de 22.800 muertos. La década de 1990 iniciaba. Era 1991, exactamente 11 de julio. Y Guatemala queda a oscuras. La sombra fría de la luna auguraba lo que ya muchos temían y presagiaban. Exactamente 3 meses después, el 11 de octubre, surgía de nuevo la epidemia del cólera. El río Motagua estaba contaminado. 50 personas murieron, pero 2,000 fueron afectadas. Y así ha seguido ocurriendo con diferentes tragedias que los más supersticiosos, o mejor dicho, aquellos que aún creen en los mensajes del universo, han augurado o hasta predicho. Pero situémonos en estas épocas, específicamente a finales del 2019 y luego, en los inicios de este año, el 2020. Es el 26 de diciembre del 2019, cuando un eclipse solar
apodado como el último eclipse de la década, ocurre. Pero lo interesante de todo esto es que el eclipse dejaría ver un aro de fuego en su punto máximo. Y efectivamente, muchas fotografías se tomaron de este anillo de fuego que muchos nombraron como la corona de la luna. El eclipse solo pudo ser visto en Asia, África y Australia. El 2020 inicia y es cuando Australia se prende en fuego, justo como el aro del eclipse. Varias semanas se tardó en controlar las llamas, que destruyó flora y fauna. Y justo el 10 de enero del 2020 ocurre el eclipse lunar penumbral bautizado como el eclipse o luna de sangre. Pudo verse en casi todo el mundo, pero especialmente en Asia y Europa. Varios ancianos volvieron a advertir: señales en el cielo, desgracias en la tierra. Algunos astrólogos se atrevieron a decir que auguraba derramamiento de sangre. Una guerra estaba casi en puerta. Pero llegó algo más terrible, algo silencioso que ha dejado las calles del mundo vacías por el miedo. Un virus también con corona, de nuevo, como el eclipse. Eso, sumado a la coincidencia que cada 100 años en las décadas de los 20 aparece una epidemia o pandemia, y justo en los países donde inició el brote, como en otros siglos, solo nos deja en qué pensar. Ahora es el turno de que tú juzgues. Pero antes, recuerda que no hay que creer, ni dejar de creer. Y cuéntalo, pásalo de boca en boca para que se sigan creando leyendas. Si el video te gustó, dale like, compártelo y dale click a la campanita. Estaremos subiendo videos cada semana.